la obra de tus manos. Amén. Y hermano, la vez pasada que prediqué, leímos sobre la pesca milagrosa y miramos que Pedro estaba en una situación, en un tiempo de necesidad. Dice que la tarde estaba cayendo, hermano, y comenzaron a lavar sus redes. Yo, hermano, puedo imaginar la frustración de Pedro en ese momento al no haber pescado nada, ya que él dependía de lo que pescaba, ese era su trabajo. Y hermano, cuando parecía todo perdido, llegó Jesús. Amén. Diga conmigo, llegó Jesús. Amén. Y es que cuando Jesús llega, la situación tiene que cambiar. Amén. Él calma la tempestad con una sola palabra. El mismo Jesús que a lo muerto da vida, ese mismo Jesús estaba frente a Pedro en aquel día, dándole una palabra: Pedro, boga mar adentro. Amén. Cuando esto sucede, hermano, cuando Jesús suelta la palabra: Pedro, boga mar adentro, Pedro, una vez más, creyendo en la palabra de Jesús, va al mar una vez más, lanza sus redes y ocurre el milagro. Ocurre lo que conocemos hoy en día como la pesca milagrosa. Dice la palabra del Señor que aquella pesca fue tan abundante, hermano, que la barca se hundía y que tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara. Y es que, hermano, cuando el Señor viene a bendecirte, tienes que estar preparado, porque Él no se va a medir. Amén. Dije, Él no se va a medir. Yo no sé cuánto escribe la palabra. ¿Sabe de que a lo que voy, hermano? Es de que yo admiro a Pedro en esta situación, que hizo algo que muy pocos hacen. Jesús le concede el milagro, pero Pedro, hermano, no se queda con el milagro, sino que Pedro decide seguir a aquel que produjo el milagro. ¿Cuántas personas hay, hermano, en el mundo que Dios les ha resuelto un problema, sanado una enfermedad, les ha concedido ese milagro y se quedan con el milagro? No los miras más en las iglesias, no los miras más buscando de Dios. Pero Pedro no hizo eso en aquel día. Otro ejemplo, hermano, que quiero dar es de la historia de Obed-edom. Esa historia está mencionada, hermano, allí en 1 de Samuel capítulo 6. No lo vamos a leer, hermano, solamente si le digo las citas, hermano, para que usted las apunte y no se quede con lo que yo le predico. Y, hermano, esta historia de Obed-edom nos relata algo similar a lo que Pedro hizo en aquel día. Y de entrada, hermano, miramos que Obed-edom era un geteo, no era un judío. Era un geteo. Él pertenecía a otro tipo de pueblo. Él pertenecía a otro tipo de culturas. Él servía a otros dioses, no al Dios de Israel. Y cuenta la historia, hermano, que en aquel día que David proponía llevar el arca del pacto o el arca de la alianza, que era lo que representaba la presencia de Dios en la tierra, cuando David lo llevaba hacia Jerusalén, ocurrió una catástrofe. Amén. Por llevar el arca, la presencia de Dios, de la manera incorrecta, una persona perdió la vida. Amén. La palabra nos enseña que el arca del pacto la cargaban los levitas, alguien consagrado. ¿Quién le dijo a David que la presencia de Dios se movía en lomos de animales? A causa de esto ocurre la muerte de este joven, porque tocó el arca del pacto siendo no una persona preparada.
Entonces, al mirar este problema, David deja el arca de la alianza con temor a seguir. La deja en la casa de Obed-Edom. Y como decía, Obed-Edom no era judío, era un geteo. Y él aceptó el arca en su casa. Dice la palabra que allí estuvo el arca, hermano, por 3 meses. Y durante esos 3 meses, la familia, la casa, la vida de Obed-Edom cambió. Dice la palabra que durante esos 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. No sabemos cómo estaba la casa, el hogar de Obed-Edom antes de que llegara el arca, pero sí sabemos cómo quedó en la casa de Obed-Edom cuando el arca estaba en su casa. Y hermanos, cuando la presencia de Dios llega a tu casa, todo tiene que cambiar, todo tiene que ser bendición. Tal vez Obed-Edom perdió amistades por tener allí algo consagrado que no era de lo que él creía. Tal vez a lo mejor sus amigos le decían: oye, ¿por qué tienes eso allí? Ese no es nuestro Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Pero a él no le importó. Y Dios nos recompensó por eso. La historia de Obed-Edom, hermano, ahí en el capítulo de Samuel, 1 de Samuel, 2 de Samuel, te termina diciendo, hermano, que David regresa. 3 meses después, regresa y decide llevarse el arca de casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Quería continuar con ese viaje. Y ahí termina la historia. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 15 y 16, volvemos a encontrarnos otra vez con Obed-Edom. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando los israelitas llevaban el arca del pacto, allí entre los judíos, entre el pueblo judío, allí iba Obed-Edom y su familia. Esto me enseña a mí que el día que se llevaron el arca de la casa de Obed-Edom, Obed-Edom decidió seguir el arca. Yo imagino que le dijo a David: David, si te vas a llevar el arca hay un problema, me tienes que llevar a mí también, me tienes que aceptar a mí también. Yo creo que es inevitable enamorarse de la presencia de Dios una vez que Él hace la obra en tu vida. Amén. Obed-Edom dejó todo, hermano. Dejó tierra, dejó cultura, dejó pueblo, dejó casa. Dejó todo por seguir la presencia de Dios. Y no solo eso, también servían en el tabernáculo. Eso hace una persona agradecida. Nuestros actos, nuestras obras, hermano, nunca podrán igualarse o podemos llegar a pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero en gratitud podemos entregar nuestra vida. ¿Sabe? Él entregó su vida en la cruz. Nosotros podemos entregarles nuestra vida al Señor, tratar de servirle. Señor, aquí estoy, úsame, deseo que me uses. Yo creo que eso es lo que hace una persona agradecida. Y hermano, cosas como estas que hizo Dios en el pasado, las puede hacer en tu vida. La mayoría, yo creo que la mayoría estamos en el camino del Señor. Todos hemos tomado esa decisión de seguir a Dios, de andar por su camino.
Pero si en esta mañana hay alguien que se siente que se ha desviado, este mensaje es para ti. Si en esta mañana hubiera alguien que no ha decidido entregarle su vida a Dios, este mensaje es para ti. Es el Señor que está tocando tu puerta. Es el Señor que quiere hacer algo en tu vida. Así como en aquel día llegó el arca del pacto a casa de Obed-Edom sin él ni siquiera esperarla, así ha llegado el Señor en esta hora. Tal vez no esperabas un mensaje de reconciliación con Dios. Tal vez no pensabas que iba a haber un mensaje que te mostrara que Dios tiene un plan y un propósito contigo. Pero hoy el Señor está tocando tu puerta. Hey, quiero entrar a tu vida. Eso que estás pasando, yo lo puedo resolver. Hijo, te has alejado de mi vida. Te has alejado de mi camino. Pero aquí estoy, tocando una vez más la puerta, llamando tu atención. Sabes que por donde vas, por allí no es. A veces nos desenfocamos, hermano. A veces nos distraemos. Y a causa de eso puede llegar un enfriamiento espiritual a nuestras vidas. Cuando menos acuerdas, escuchas un canto, escuchas una prédica y dices, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Porque la has desechado, porque te has alejado. Pero en esta mañana el Señor te dice, aquí estoy de nuevo. Cuando aceptas a Dios en tu corazón, tu vida cambia y comienzas a ser procesado. La primera cosa que Dios hace cuando llega a tu vida es sacarte de la opresión, sacarte de las manos del enemigo. Tal vez tú dices, no, pues yo estoy bien. Yo no estoy en las manos del enemigo. Pero la palabra nos enseña que si tú no estás en el camino del Señor, si tú no le estás sirviendo al Señor, entonces tu vida está en peligro. Porque el enemigo tiene potestad sobre tu vida. Es Dios quien interviene. Amén. Cuando Dios viene a tu vida, hermano, aquello que te atormentaba se tiene que ir. Tiene que irse. Sea lo que sea, tiene que irse. Si tú estabas sufriendo por problemas de ansiedad, créeme lo que se tiene que ir. Porque son espíritus contrarios. Espíritus que huyen a la presencia del Señor. Toda cadena tiene que romperse. Todo vicio al que estás atado